Hola amigos, una vez más estamos en nuestro programa Conversando la Constitución. En esta vez tenemos a un invitado, ¿cierto? Muy especial para mí, muy importante. Así que damos gracias a Dios también por la vida, ¿cierto? De nuestro buen amigo Leonel, que se va a estar sumando a esta transmisión. Y también queremos dar la más cordial bienvenida ya a nuestro querido, ¿cierto? Amigo, profesor, escritor, Rodolfo Torres, ¿cierto? Que nos acompaña desde Viña del Mar. Así que hoy vamos a conversar algunos temas que hemos dejado pendientes, más estado, menos estado, vamos a estar hablando algunas cifras también, que es lo importante, ¿cierto? Que es los avances que hemos tenido en nuestra Constitución, ¿cierto? Que nos ha permitido libertad y desarrollo. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho ánimo, mucho entusiasmo, con puntos reflexionando sobre algunas cosas de proyección constitucional que han sucedido en estos últimos 2 días y que me gustaría compartir. Primero, sin abordarlo, dar las gracias de todo corazón a la radio Nuevo Amanecer, FM 103.3 y a la radio Presencia del Altísimo 103, FM también 103.9, que están transmitiendo el programa en directo. Gracias. Bien, Rodolfo, cuéntanos un poco, quedamos con algunos temas pendientes, ¿cierto? Tenemos estos 10 minutitos que tenemos de poder conversar, ¿cierto? Algunos temas que quedaron pendientes del programa pasado. Cuéntanos un poco. Bueno, mira, hay hartas cosas que quedaron del programa pasado y yo creo que las vamos a abordar ahora, a lo mejor en más profundo. A mí me gustaría, si me permite, compartir dos temas, digamos, de proyección constitucional que han sucedido en estos días. El primero es que el presidente de la República ha hecho una propuesta, ¿no es cierto?, con 10 temas que deberían estar en la Constitución y que son, digamos, conceptos que ya están en la actual Constitución. Entonces, ¿para qué, digamos, entregar la Constitución si él va a proponer prácticamente una Constitución igual? Lo que me llama la atención de las propuestas del presidente es que hace una alusión tan periférica, tan liviana, digamos, yo diría incluso displicente con respecto al tema de la religión, al tema de la religión. Es una alusión pequeñísima, eso lo cual significa, ¿no es cierto?, que no es su preocupación la libertad religiosa, y eso es dramático para nosotros. Pero lo más destacable es las reacciones que generaron en la oposición. Por ejemplo, aquí aparece la opinión de Álvaro Lizarde, presidente del Partido Socialista, y también la opinión de Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, quienes le dijeron al presidente, ¿no es cierto?, en otras palabras, que se callara, que él en estas materias era un simple ciudadano y que si él estaba por el rechazo, que lo dijera claramente. Entonces, claro, y todos sabemos nosotros que el presidente, ¿no es cierto?, el presidente claramente se ha manifestado por el apruebo, toda vez que siempre habla de construir una nueva constitución. Y la otra cosa que quería, digamos, compartir rápidamente, tiene relación con el Te Deum evangélico que se desarrolló hoy día en la mañana en Santiago, en la comuna de Las Condes exactamente. Lo que pasa es que cuando uno es de provincia le llama Santiago a toda el área metropolitana, pero fue en una iglesia de Las Condes. Fue muy curioso, digamos, el Te Deum que hubo, pero remitiéndome, digamos, a lo sustancial que fue la prédica, que se dio en 2 tandas, ¿no es cierto?, una con el obispo Riva y la otra parte con el obispo Emiliano Soto. En el caso del obispo Riva, él en su prédica, digamos, que duró tal vez unos 10 a 15 minutos, aludió en varias oportunidades al Espíritu Santo. Y sobre eso me gustaría decir algo súper serio y súper importante que tiene que ver con la Constitución. Pero como profundizar en esto ocuparía un par de minutos, yo quisiera, digamos, solamente decir como titular que si gana el apruebo y se construye una nueva Constitución, el Espíritu Santo estaría siendo expulsado del país.
Mira, bueno, es importante, yo hoy día vi también el TDUM, ¿cierto? Hay algunos aspectos que también sabemos que nuestros gobernantes están al debe, ¿cierto? En la parte religiosa, en lo que son los valores, ¿cierto? En lo que hoy se quiere. Y yo reforzando un poco la idea de lo que usted comentó respecto a cuáles son las 10 ideas centrales que debería tener una nueva constitución, para mí como abogado, ¿cierto? Me es de verdad una broma. Y una broma de bastante mal gusto. ¿En qué sentido? Porque es prácticamente literal lo que él está repitiendo y que está en nuestra actual Constitución. Habla de la libertad de conciencia, habla del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Además, habla, ¿cierto?, de este derecho al desplazamiento, al libre movimiento. Habla de la libertad de conciencia, de religión y de pensamiento. Entonces, es exactamente lo que dice nuestra actual Constitución. Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles ideas nuevas el presidente tiene? Porque si son las mismas que están, entonces, ¿para qué votar a prueba? Esa es mi gran pregunta cuando leí esas 10, ¿cierto?, ideas centrales que él propone que debería tener una nueva Constitución. Perdóneme que lo diga, pero son las mismas que dice nuestra Carta Fundamental. Exactamente las mismas. Una palabra más, una palabra menos. Pero es lo que dice nuestra actual Constitución. Entonces, si él propone una actual Constitución, en base a lo que ya tenemos, ¿para qué votar de una forma que se podría volver a repetir lo que él está diciendo? Si en definitiva no son ideas inspiradas por él, son las que él obtiene de la Constitución. Entonces, me llama profundamente la atención, Rodolfo. Sí, y hay dos cosas que decir con respecto a eso, que chocan, digamos, con el espíritu constituyente que está, digamos, emergiendo. Él dice que estos 10 puntos se los pasaron a él en un formato de informe por escrito, el trabajo de 10 expertos. 10 expertos constitucionales le presentaron a él este informe, el cual él da a conocer. Y digo que choca con el espíritu constituyente porque se supone que la constitución la va a hacer ahora el pueblo, ¿no es cierto? Ya no la va a hacer una élite, etcétera, etcétera. Y lo segundo, decir que el ex diputado, ex presidente de la Cámara de Diputados, ex ministro del Trabajo, el señor Andrade, dice del presidente Piñera que él está pero fervientemente por el rechazo. ¿Por qué no lo explicita? ¿Por qué no lo dice claramente? ¿Por qué no es transparente? Ahora, nosotros los que somos del rechazo creemos lo contrario, que el presidente está por el apruebo porque no pierde oportunidad para hablar de que todos queremos una nueva constitución, lo cual no es cierto. Sería bueno, digamos, que el gobierno hiciera lo que dijo el exdiputado Longueira, es decir, no puede existir un gobierno sin posición. Yo pienso, digamos, que es mejor ponerse rojo una sola vez que no estar, ¿no es cierto?, cada vez poniéndose rojo. Que el presidente diga, yo estoy por el apruebo o yo estoy por el rechazo. Mi opinión personal es que el presidente está por el apruebo y él puso en riesgo, ¿no es cierto?, todos los valores que él mismo propone. Sí, cumplido. Es bien curioso porque los 10 puntos son los que están actualmente en nuestra Carta Fundamental. Entonces, es preocupante, es lamentable ver que dice una cosa, hace otra. Entonces, es un poco vergonzoso, creo yo, ¿ya? Vivimos tiempos en que hoy es como el estándar del doble ánimo, la ola del mar, que va, que no viene, que uno no sabe en realidad hacia dónde va. Siempre es mejor saber a qué atenerse con las personas y conocerlas, pero cuando uno tiene doble estándar es lo que en realidad, en vez de ganar adeptos, uno rechaza a esos tipos de personas. Ahora, dicho esto, estimado Rodolfo, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Leonel Suárez, pastor de la iglesia Centro Familiar de Adoración Unidos en Cristo, ¿cierto?, que está en la comuna de Maipú, donde él nos va a compartir algunos datos. Una pregunta muy básica es, ¿estamos mejor que antes? Vámonos a los años 70. Años 70, después años 73 en adelante. ¿Estamos mejor? Vámonos a los números ahora, que eso es lo importante. Números. Así que él nos va a estar un poco ilustrando sobre los números, cómo hemos estado, ¿cierto?,
en índice de pobreza, en PIB per cápita, en aspectos como oportunidades laborales, oportunidades para emprender. Los estudios, por ejemplo, si hoy en día es más difícil estudiar que antes. Así que si tenemos a Leonel Suárez que pueda ingresar a la sala, por favor. ¿Cómo están, querido Freddy y querido Rodolfo? Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Leonel. Un placer poder estar con ustedes y, bueno, darle gracias al Señor por esta oportunidad que también compartir en lo que Dios coloca en nuestros corazones respecto a este tema tan importante que es el proceso constituyente. Bien, Leonel, una pregunta. Conversábamos ayer sobre, a usted le tocó hacer las filas en los años 70. 4 de la mañana se tenía que levantar para ir a comprar pan, ¿cierto? Sí, me tocó acompañar a mi mamá todos los días porque nos daban 2 kilos de pan para toda la familia, que éramos 8, 6 hermanos, más mi padre y mi madre, y teníamos que levantarnos tipo 3 de la mañana porque teníamos que estar haciendo fila a las 4 de la mañana. Yo tenía aproximadamente 8 años, 9 años, y tenía que hacer eso, y eso lo viví. Fue una etapa bastante triste, ¿cierto?, para nuestro país, y la cual no queremos que se vuelva a repetir, indudablemente, ¿cierto? Pero, bueno, para eso tenemos yo creo que hay una constitución que es mejor, que es la constitución de la palabra de Dios en el corazón del hombre. Sí. Y yo quisiera, y en base a eso quisiera compartirles un poquito, porque yo me hice 2 preguntas respecto, y quisiera compartirlas con ustedes en la medida que podamos ir dialogando, ¿cierto? Me hice la primera pregunta es, ¿por qué es importante que los cristianos votemos en este proceso constitucional? Y vamos a ir a la Biblia porque la palabra del Señor es lo que me interesa y me interpreta mucho respecto de eso. Dice el libro del Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 14, dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, escuche bien esto, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Esto es muy interesante porque algunas personas se retraen y dicen, y no les interesa este proceso, ¿cierto? Y lo cual tenemos que ir a votar. Entonces yo planteo lo siguiente: debemos votar porque somos parte de esta sociedad, sí, y está en juego el futuro de nuestra nación. Eso es lo primero que tendría que yo decir. Somos parte de esta sociedad y tenemos que indudablemente respetar lo que dice la palabra del Señor. El Señor dice que no nos va a quitar del mundo, pero sí que nos va a guardar del mal, ¿me entiendes? Y tenemos que actuar conforme a eso. Lo segundo que tendría que decir con respecto a esto mismo es que la Constitución es la carta magna que hace un rayado de cancha sobre el conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, los cuales suelen estar expresados de forma escrita y fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y entre estos y los ciudadanos. Por ende, nosotros tenemos mucho que decir, o sea, no podemos dejar que esto se haga a espaldas de la gente, ¿cierto? Y menos del pueblo cristiano. Entonces, es relevante para mí decir que nosotros los cristianos debemos votar. Es muy... Porque hay personas... La participación, entonces, lo trascendental es la participación del pueblo cristiano. No nos podemos quedar en casa, como se dice. Exactamente. Y he tenido noticias de personas que, de hecho, hay una señorita que nos está viendo hoy día por Facebook, la cual no tiene el ánimo de votar, pero dijo, voy a escuchar esta presentación para ver si tengo que o no votar. Y bueno, y lo primero que nos decía nuestro Señor Jesucristo es que no nos quita del mundo, ¿cierto? Sino Él obra para que nos guarde del mal. Pero escuche bien lo que dice el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1 y 2. Por eso hay que entender lo siguiente, querido Freddy y querido Rodolfo, y a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando. La regla de conducta y de fe de un cristiano es la palabra de Dios, y yo todo lo que diga y todo lo que yo haga tiene que ser basado en la palabra de Dios. Sí. No puede ser en idea, no puede ser en filosofías humanas. Mire, escucha bien lo que dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios.
y las que las hay han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos que decir? Que los cristianos debemos obedecer a nuestras autoridades, por lo tanto, no tenemos que enajenarnos de este proceso, y por lo tanto, yo animo a todos nuestros amigos, y les digo en palabra del Señor, que tenemos que ir a votar, y tenemos que votar. La segunda pregunta es, ¿cómo tenemos que votar? Tenemos que votar informados. Sí. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, tenemos que dar algo a César. Tenemos que dar algo. O sea, no dice que no debemos dar nada. Dar a César. Dar respeto, dar autoridad, participación. No estamos hablando de ir e inmiscuirse en los temas del mundo, sino que tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es ejercer un derecho que nos es dado constitucionalmente, que es el sufragio. Eso está en el artículo 5º de nuestra actual Constitución. El derecho a sufragio está ahí para que nosotros lo hagamos valer. Muchas personas les gustaría tener, ¿cierto?, la opción de poder votar y no pueden. No tienen derecho a votar. No tienen derecho. Nosotros sí la tenemos. Por lo tanto, también somos responsables delante del Señor. ¿Qué es lo que hacemos? Si somos activos, ¿cierto? Es decir, ¿sabes qué, Señor? Mi conciencia me dice, tengo que votar por la persona que me representa, por la opción que yo creo que me permite mi libertad religiosa, resguarda mi libertad de conciencia, resguarda mi libertad de propiedad, entre otras. Entonces, Leonel, estamos súper alineados con eso, en que sabemos que tenemos que ir a votar. Continúe, por favor. Mira, lo segundo es que me pregunté yo, lo que digo que no solamente tenemos que ir a votar, sino que tenemos que votar informados. Sí. Para tomar buenas decisiones en la vida, uno tiene que estar informado. Por eso que acabo de señalar anteriormente que la regla de conducta y de fe de un cristiano debe ser la palabra del Señor. Si nosotros no tomamos en cuenta lo que dice la Escritura, indudablemente que la decisión que vamos a tomar va a ser errada. Y de hecho, el hombre, hoy día, la sociedad que estamos viviendo, el hombre no tiene a Dios. Y por eso que existe tanto pecado y llegamos a esta condición. Pero déjeme decirle, para votar bien informado, algunos datos. Pero quiero, antes de darle datos, quiero que datos cuantitativos, sino que también quiero mostrarle un poco, y ahí nos puede ayudar nuestro amigo Rodolfo, de cómo nos ven cómo ven a los cristianos en primer lugar. Por eso quiero informarles esto que es importante. ¿Cómo ven a los cristianos? Un artículo del diario El Mostrador se denomina El peligro de la iglesia evangélica en la política latinoamericana. Esto fue redactado por el señor Miguel Torres el 25 de octubre del 2018. El peligro de la iglesia evangélica. Y él relata y dice lo siguiente. Los grupos evangélicos son un nuevo actor en la vida política latinoamericana y se han propagado sagazmente en cada país, logrando una inédita influencia, ganando terreno al monopolio que había ostentado el catolicismo de hace siglos. Su poder crecía día a día como contracara al avance de los movimientos feministas, de las minorías sexuales e identidad de género, con un discurso conservador, autoritario y totalizador. Indudablemente que yo estoy en desacuerdo con lo que se está diciendo. Nosotros no tenemos ese tipo de discurso. Lo que sí podemos decir es que nosotros predicamos la palabra del Señor. En la investigación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, titulada Las iglesias evangélicas y el poder conservador en Latinoamérica, se establece que el evangelismo explota políticamente su gran despliegue mediático, gracias a sus propias emisoras, canales de televisión, redes sociales, que dejan en desventaja a los demás candidatos del sistema político. Esto es irrisorio cuando nosotros no ocupamos las plataformas de televisión, de radio, políticamente, sino que nosotros ocupamos las plataformas para predicar de Jesucristo, de predicar la verdad, de que el hombre se arrepiente y vuelva a Cristo. Eso es lo que yo veo en nuestras radios, ¿cierto? Sí. Y la radio que está transmitiendo también, ¿cierto? Y que agradecemos también esta oportunidad de poder estar transmitiendo a través de la radio. Y ellos dicen que nosotros ocupamos para ese tipo de plataformas lo que el Señor nos ha dado como la radio y la televisión. Además dice que somos fervientes defensores del neoliberalismo y de la sociedad de consumismo, algo que está totalmente contrario. Quiere decir que nos desconocen.
Karl Marx, en su libro Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, señala que la religión es el opio del pueblo, utilizando una analogía para entender que esta sustancia provoca un efecto analgésico que ayuda a disminuir el dolor, que puede hacer dormir y también puede hacer soñar, lo que permite escaparse y estar fuera del mundo, situación similar a la que la religión produce personal y socialmente. Qué tremendo, hermano, cuando nosotros vemos que las personas pueden pensar esto de nosotros los cristianos. El cristianismo Cristo vino a salvar a la humanidad, no vino a dejarle en un estado de somnolencia, no vino a dejarle en un estado de sueño, vino a salvar el estado en que se encontraba el hombre, un hombre pecador, que su destino era el infierno. Y eso es lo que a mí me encanta predicar, que la gente conozca a Cristo. ¿Me entiendes? O sea, a mí me encanta aquello, y tú lo sabes, hermano Freddy, ¿cierto? Que eso es lo que me encanta. Y ellos dicen además en su artículo, dice, en Chile están creciendo de a poco y la débil bancada evangélica no ha logrado influir en la toma de decisiones y en las políticas públicas. Sin embargo, hay que mirarlos con recelo. Esto es lo que piensa la gente, los políticos. Hay que mirarlos con recelo y desconfianza a personas que hablamos y predicamos la verdad y que nosotros no andamos con mentiras. Porque al igual que en otros países intentarán penetrar las esferas políticas utilizando a los pastores un discurso de populismo religioso más radical y de mayor alcance. En la política es necesaria la diferencia ideológica. Sin embargo, escuche bien estas palabras, y aquí nos puede reforzar nuestro hermano Rodolfo, dice, cualquier religión con aspiraciones y ambiciones políticas se opone a los ideales y fundamentos de la democracia. Y en este sentido, los evangélicos suponen un riesgo al desarrollo de una sociedad moderna y pluralista porque forman parte de una avanzada contra los nuevos tiempos y procesos que se viven en la región en que se debate sobre el feminismo, el matrimonio igualitario, el aborto, la identidad de género, los derechos de la minoría LGTBI y coartando las libertades e imponiendo su visión conservadora. ¿Qué les parece aquello? Eso es como la gente nos ve. Curioso. Rodolfo, ¿qué nos puedes decir de aquello? Sí, por supuesto. El mismo Lionel, curioso, digamos, me daba espacio, digamos, así tipo Alexis Sánchez para hacer el gol nomás. Yo quisiera decirle a Leonel, digamos, algo que debe decirse, digamos, con claridad y con todo respeto. La verdad es que ese artículo que él leyó, que yo lo he leído y lo he meditado varias veces, describe muy bien la realidad evangélica latinoamericana, pero no chilena. Los evangélicos latinoamericanos, partiendo por los evangélicos norteamericanos, en el Caribe y el resto de América Latina, son completamente distintos a los evangélicos chilenos. Los evangélicos chilenos, y esto lo digo con mucho respeto, con temor y temblor, en verdad, estimado Lionel, Freddy, son como, por así decirlo, como una secta, es decir, como una doctrina desviada respecto del evangelicalismo a nivel mundial. Por ejemplo, nosotros vemos al pueblo evangélico en los Estados Unidos, en América Latina, en el Caribe, particularmente en Brasil, ¿no es cierto?, que tienen realmente un sentimiento de amor por la política. Sus pastores, sus obispos trabajan directamente, y aquí se le considera una actividad maldita, demoníaca y satánica. Segundo, si tú analizas, estimado Lionel y también Freddy, cómo se mueve el pueblo evangélico norteamericano en el Caribe, en Brasil, América Latina, ¿no es cierto?, es un pueblo que, aparte, digamos, de luchar por la sexualidad cristiana, ¿no es cierto?, es decir, en contra de la ideología de género y todas esas cosas que tú mencionaste, como a matrimonio homosexual, etcétera, es un pueblo que lucha, es un pueblo que trabaja y que tiene muy en cuenta a Israel, ¿no es cierto? En otras palabras, digamos, están los valores antropológicos, sociales, cristianos, y en materia internacional la defensa incondicional del pueblo de Israel. Aquí en Chile esas dos cosas se manifiestan, pero muy tibiamente, no como se plantean en esos otros países. Así que la verdad es que ese artículo
describe muy bien, pero no a nosotros los chilenos. Aquí con los chilenos estamos recién trabajando para que los chilenos puedan sentir afecto por la política, y estamos recién trabajando para que los chilenos, los evangélicos chilenos, puedan hacer ese despliegue de amor y defensa del pueblo de Israel, del Estado de Israel, que hacen los evangélicos del mundo. Ahora, quiero decirte que en relación a los políticos, yo que he hecho por muchos años, tal vez casi 15 años, lobby en el Congreso, y también observando a los analistas políticos que aparecen en los canales de televisión y que generalmente son los directores de las escuelas de gobierno, de las carreras de ciencias políticas en las universidades. Ellos de verdad desconocen completamente lo que los evangélicos están representando políticamente en el mundo. Es decir, ellos a nosotros, estoy hablando de todos los políticos, más los analistas políticos, ellos nos ignoran, ellos nos ningunean, y más aún, ellos nos desprecian. Para ellos nosotros no valemos nada. Yo he escuchado, digamos, a los políticos usar esta siguiente analogía que se escucha siempre: nosotros valemos menos que un paquete de cabritas. Mira, están tan divididos, tan llenos de ego, cada uno es un cacique por su cuenta. Cuando uno habla, el otro pide la palabra y destruye toda la opinión de este. Vamos a una reunión con las autoridades, logramos avanzar algo, y después, cuando va a terminar, un pastor pide la palabra y echa todo a perder y todo se va al suelo. Nos tienen muy mala voluntad en ese sentido por esa división. Ahora, yo en lo personal, estimado Leonel, no tengo ningún problema que nosotros a esta altura llevemos más de 3.500 corporaciones según la nueva ley de culto. O sea, que existan miles y miles y miles de iglesias independientes, no importa. Yo les he explicado a los políticos: mira, somos efectivamente, prácticamente cada evangélico es una denominación, pero nosotros estamos unidos, tenemos una unidad axiológica que es profunda. Es decir, si bien este es pentecostal, si bien este es Asamblea de Dios, si bien este, ¿no es cierto?, es de la Unida, etcétera, etcétera, todos somos contrarios al matrimonio homosexual, todos somos contrarios al aborto. No puedo decir lo mismo, todos amamos a Israel, porque eso no sucede en nuestro país, sino que está empezando a suceder tibiamente. Así que ese artículo realmente corresponde a una descripción objetiva y real del evangelicalismo latinoamericano, pero no chileno. Y me gusta porque yo uso mucho esa palabra, porque se usa mucho en el mundo: evangelicalismo, o sea, para agrupar al movimiento evangélico en general. Yo espero que eso pueda cambiar en el futuro, y creo que va a cambiar si nosotros seguimos, ¿no es cierto?, con Freddy como profesionales conversando estas cosas, si otros profesionales evangélicos hacen cosas, pero tampoco nosotros hacemos muchas cosas para que realmente ganarnos el respeto de ellos, porque nosotros los evangélicos chilenos, y esto lo estoy diciendo casi por primera vez en público, somos puros eslóganes. Nosotros no tenemos propuestas, somos reaccionarios. Decimos no al matrimonio homosexual. Bueno, pero ¿qué propones tú? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo lo planteamos? ¿Por qué te opones al matrimonio homosexual, etcétera, etcétera? Nosotros, yo sirvo al Señor en una ONG que se llama Chile Cristiano, que se llama Primer Think Tank Evangélico Chileno. Es decir, nosotros necesitamos centros de estudios para proveerles insumos intelectuales, filosóficos, antropológicos, sociológicos, jurídicos a los pastores, para que ellos puedan presentar alguna respuesta. Discúlpame si me alargué un poquito. No, bien, Rodolfo, no te preocupes. Mira, quiero saludar a la gente que está con nosotros. Darío Humberto, ¿cierto? Carmen Gloria Palavicino, Diego Ignacio Lecaros, también saludarlo a ellos. Senda del Mar, que también siempre nos acompaña. Grace Ferrer, también muchas bendiciones para ella. Nuestro buen amigo Humberto, ¿cierto? También está ahí con nosotros. Dios te bendiga, querido Humberto. Matías AD es mi compañero de universidad, que le tengo un gran afecto también a él, harto cariño. Viviana Vergara Carreño, un abrazo para ella. Francisca Olmedo también está conectada con nosotros, ¿cierto? Carvalho Cuevas está viendo esta transmisión, así que agradecer su sintonía. Nuestro querido pastor Pedro Díaz, ahí también está acompañándonos, ¿cierto? Francisca Olmedo y Paola Flores Mella. Para todos ellos, un abrazo, Dios les bendiga. Y sigamos compartiendo. Ahora vamos a pasar al momento de las cifras.
al momento donde nosotros decimos, a ver, veamos, seamos objetivos, ¿cuál era el PIB per cápita de antes? ¿Cuál es el PIB per cápita de ahora? ¿Qué nos ha permitido esta Constitución en comparación a los años 70? Estamos hablando antes del año 73, ¿ya? Después del 73, 74 había un 3000%, por lo que yo estuve estudiando, o un 300%, perdón, 300% de inflación. Vamos a conversar un poco sobre eso, los números que le gusta tanto al pastor Leonel, ¿cierto? Así que nos cuente un poco sobre esos datos de números que nos han permitido tener hoy la estabilidad que tenemos. Ya, pues muchas gracias. Mira, antes de eso, un pequeño preámbulo que dice lo siguiente: para modificar una sociedad tienes que modificar sus creencias, lo que piensa. Sí. Y hoy se han instalado muchas ideas diferentes en nuestra sociedad, creencias que nosotros siempre la hemos forjado, ¿cierto?, en nuestra familia, con valores como el respeto, la solidaridad, la verdad y la buena moral. Un ejemplo, hoy se acepta el consumo de la marihuana de una manera recreativa e incluso celebran el día tienen un día que celebran en el mes de mayo, algo impensado para mis papás y en las épocas que yo era un joven. Y hoy día, ¿qué quiere decir? Que hubo un cambio de mentalidad, un cambio de... ¿Por qué cambió? Porque cambiaron las ideologías, porque nos han estado bombardeando. La señorita Margarita Rojo, que es psicóloga forense, ex funcionaria de la PDI, dijo lo siguiente, que las ideologías son el conjunto de ideas y una ideología es una filosofía, una forma de ver las cosas. La aplicación de la filosofía es la política, y la política lo que busca es controlar y dirigir a las personas. Lo quiero repetir, la política lo que busca es controlar y dirigir a las personas, o sea, indicarle, este es el camino y ustedes tienen que ir para allá, sabiendo que nosotros decimos que Jesús es el camino. Si vemos entonces qué sucede en nuestro país con los procesos de cambio que hoy día podemos ver con claridad, ¿cierto? Nos hablan de que quieren una nueva constitución. O sea, es un cambio de paradigma y yo les digo al tiro que nos están mintiendo. Mira, veamos la encuesta. Radio Bio Bio, encuesta del día 20 de abril de este año. ¿Qué es lo que decía la encuesta? El 28% quiere mejorar el sistema de previsión social, el sistema de pensiones. El 16% de los encuestados dice que su tema es la educación. ¿Cómo mejorar la educación? El 16% también está por mejorar la salud. El 10% de los encuestados nos indica que ellos quieren mejorar sus condiciones laborales. Y solamente, escuche bien esto, y lo pueden anotar, porque a mí me interesa que la gente anote también. Esto es muy importante para ir aprendiendo. Para esto también tuvimos que estar estudiando, leyendo. La nueva Constitución, solamente el 6% quiere cambiar la Constitución. O sea, no están mintiendo. No están mintiendo. Alguien dijo por ahí, miente, porque algo queda. Que algo queda. Te lo repito, miente, porque algo queda. Y nos quieren cambiar esta Constitución, ¿cierto? Que, como tú bien dices, ha tenido logros. Yo estoy seguro que existen situaciones que podemos cambiar, ¿cierto? Que podemos modificar, reformular, pero no cambiar la Constitución. Al menos yo no estoy por esa condición. Yo estoy por mantener la Constitución que tenemos y reformarla en lo que sea necesario. Y ahora vamos a los números. Mira, esta fuente es la CEPAL y el Banco Mundial. Esto es lo que habla la CEPAL y el Banco Mundial sobre Chile. Indicadores. Voy a ver los últimos años nomás. Año 1990 al año 2018. La pobreza en Chile, el año 1990, 39% estaban bajo la línea de la pobreza. Hoy día, en Chile, solamente el 8,6% está bajo la línea de la pobreza. O sea, con esta Constitución se ha crecido económicamente. O sea, hemos rebajado la pobreza. Imagínense, 39%. Ahora, les quiero decir que en el año 1973, el 55% de los chilenos que vivíamos en esa época estábamos bajo la línea de la pobreza. Solamente nos ganaba, ¿saben quién ustedes? Estábamos sobre Haití. Datos que les digo del Banco Mundial. Hoy día, extrema pobreza, en el año 90 existía un 13% que estaba en extrema pobreza. Hoy día
tenemos solamente el 2% en extrema pobreza. Hay tarea por hacer, por eso decimos, no se ha mejorado todo, pero va en vías de avance sustantivo. El aumento del ingreso del 10% más pobre, escuche bien, el aumento del ingreso de la gente más pobre, en el año 90 era del 100%, hoy día esas remuneraciones han crecido 439% de la gente más pobre. O sea, han habido avances en el tema de los salarios. Ahora, la desigualdad. Hay un medidor que se llama Gini, que es un medidor... Índice de Gini, el índice de Gini. Y que es de 0 a 1, ¿ya? Y ese indicador te mide la desigualdad. Entonces, un ejemplo, si tú estás en 1, está muy malo, pero si estás en 0, tienes 0 desigualdad, y a eso es lo que los países deberían entender. Chile, en el 1990, estaba con un indicador del 0,54. Hoy día estamos del 0,45. Pero el más bajo en Latinoamérica es Uruguay, que tiene el 0,38. Y nosotros tenemos que avanzar en eso. Tenemos que ir avanzando. El gasto de educación, fíjense aquí en el gasto de educación. El 2,3 del PIB se ocupaba en el año 1990 y hoy día se utiliza el 5,4%. Más del doble. Gasto de salud. Sí. El 1,7% del PIB se ocupaba en el 1990 y hoy día se ocupa el 4,9%. Más del 50%. Cobertura preescolar. En el año 1990 era el 35% estaba cubierto. Hoy día el 90% de los ciudadanos están cubiertos en los preescolares. La población sin educación en el año 1990 alcanzaba el 4,9%. Hoy día solamente el 2,7% no tiene educación. El agua potable urbana. En el año 90, el 90% contaba con agua potable en ese momento. Hoy día el 99% cuenta con agua potable. El agua potable rural, teníamos un alcance del 48%, hoy día se alcanza el 94%, que es un 6% que hay que trabajar, pero para eso tenemos que seguir impulsando el país con medidas que vayan en esa línea. Escuche bien, la esperanza de vida, el año 1990, la esperanza de vida era de 73 años. Hoy, la esperanza de vida es de 79 años. Hemos aumentado, hemos subido, ¿por qué? La gente vive más. Ahora, una pregunta, alguien me dice, ¿pero por qué entonces la AFP calculan que la gente vive 110 años? Bueno, claro. Esta es una modificación que debería hacerse a través de una ley. 3.500. Modifique el decreto ley 3.500. Exactamente, y pueden, en eso, si tú rebajas la cantidad de años, tú puedes aumentar la pensión inmediatamente de todas las personas que están jubiladas. La mortalidad en los menores, imagínate, en el año 90, se morían 19 pequeños de 5 años por cada 1.000 habitantes. Hoy día solamente se pueden morir 7. O sea, han habido avances en todo ese tema. El gasto militar, en el año 1990 alcanzaba el 3,4 del PIB. Hoy día solamente alcanza al 1,9. O sea, se ha ido rebajando. La recaudación de impuestos, esto que no nos gusta mucho, cuando nos pagamos impuestos, en el año la recaudación de impuestos alcanzaba el 13% del PIB en el año 1990. Hoy día, mira, fíjate, el 13%, hoy día alcanza al 21% del PIB. O sea, cada vez tenemos más impuestos. La inflación, el costo de la vida, en el año 1990, la inflación en Chile era del 22%, o sea, una cifra pero altísima. Hoy día, ustedes para que puedan hacer comparaciones, Argentina tiene el 42% de inflación, ¿ya? ¿Cuánto tiene Chile hoy día? 2%. O sea, cifras que delatan que hay un buen manejo económico. Estaciones de metro, para que andemos más rápido en Santiago, para que nos demoremos de un lugar a otro, ¿cierto? De un punto A a un punto B, nos vamos a demorar, antes nos demorábamos mucho, ¿cierto? Hoy día nos demoramos mucho menos porque está el metro. En el año 1990 existían 41 estaciones del metro. Hoy existen 136 estaciones de metro. Y más de 50 fueron quemadas, ¿cierto? Y violentadas. Sí. Esto es la información de la CEPAL y del Banco Mundial. Entonces,
como pueden apreciar a través de lo que yo he descrito, a través de estas cifras, indudablemente que las cosas han estado mejor, por lo tanto no están mintiendo. Sí hay algo que tenemos que mejorar, que es la equidad, y en eso tenemos que seguir trabajando para que muchos más puedan tener acceso a la educación, puedan tener acceso a la salud. Mira, tengo un dato que es súper relevante, ¿eh? ¿Cuántos ustedes se imaginan, amigo Rodolfo, cuántos estudiantes habían en la universidad en el año 1973? Así una pro. Sí, menos de 100, alrededor de 100.000. 145.000. Sí, por ahí. Andaba por ahí. Andaba por ahí. Hoy día estamos llegando al 1.300.000. En el año, saqué la estadística al año 2018. 1.176.000 matriculados en las universidades. Entonces, queridos, yo creo que aquí hay alguien que está viendo o nos quiere mostrar un país totalmente diferente. Sí. O sea, si en el año 73 teníamos 145.000 jóvenes que entraban a la universidad matriculados, que estaban estudiando ahí, y hoy día tenemos 1 millón. Ahora, indudablemente que hay aspectos que tenemos que mejorar respecto a la calidad de la educación, también al cobro de la educación, pero déjenme decirle, Chile ha tenido avances significativos. Es más, si me permiten unos minutitos más, Freddy, darle una estadística súper importante. En el año 2015, la señora Bachelet mandó a una comisión, la Comisión Nacional de Productividad, que hiciera una estadística, cómo había avanzado el país, 2015. Y esta comisión tenía que hacer una estadística respecto de los años 1982 hasta el 2014. Y esto es el resultado de la estadística. Se lo doy. En Chile, el año 1982, el 27% de la ciudadanía tenía un televisor en colores. 27% de la población. En el 1992, el 52% tenía un televisor en colores. Y el 2014, el 97% de la ciudadanía tiene un televisor en colores. O sea, avanzamos. Y no estamos hablando de desigualdad. Mire, veamos un refrigerador. El 49% de la población tenía un refrigerador en el año 1982. En el año 1992, el 55% de la ciudadanía tenía un refrigerador. Y el 2014, el 96%. O sea, prácticamente casi todos los hogares de Chile tienen un refrigerador. Las lavadoras, solamente el 35% tenía lavadora en el año 1982. En el Mundial. ¿Ah? Caselli se le fue el penal. Eso. En el año 1992, 48% de la ciudadanía tenía lavadora. Y ahora, en Chile, el 93% tiene lavadora. O sea, hemos tenido un mejoramiento sustancial. ¿Qué decir de la cantidad de pobres? Imagínense, el año 1982, la línea de la pobreza en Chile alcanzaba el 45% de la población, 1992 al 33% y hoy al 2014 solamente teníamos un índice del 8%. O sea, se ha trabajado para que las personas puedan ir creciendo, ¿cierto? Así en la medida que va creciendo el país, la gente también, los ciudadanos han podido crecer, las familias también. Yo fui el primero de mi familia que pude ir a la universidad y así, pues, muchas personas han ido adquiriendo educación, también bienes de servicio, y Dios nos ha bendecido en todo aquello. Entonces, miren las reflexiones con que termina esta comisión. Dice lo siguiente, tenemos que decir lo siguiente: Chile ha logrado mucho. Estas son las personas que mandó a hacer esta encuesta la señora Bachelet. Chile ha logrado mucho. Tenemos un pie en el primer mundo. ¡Wow! Sí. Segunda reflexión de esta comisión. Pero nos queda mucho por hacer. Aún tenemos un pie en el subdesarrollo. Tercera reflexión. Lograr este anhelado que subamos completamente al primer mundo, se tiene que lograr entre todos, trabajadores, empresarios y gobierno.
Y eso es lo que tenemos que hacer, y también el pueblo cristiano también tiene que estar involucrado, por eso que les animo a todos nuestros compatriotas, nuestros hermanos cristianos, que podamos ir a votar Sí. y votemos informados. ¿Por qué? Porque nos han hecho una mentira. Ahora, escuche bien lo último. Esta comisión dice que para lograr todo esto se requiere de lo siguiente. Primero, elevar la eficiencia del sector público, o sea, del Estado. Sí. Un Estado más pequeño y no un Estado más grande. ¿Por qué? Porque un Estado más grande no te permite que otros actores empiecen a funcionar en el mundo. O sea, que no haya más empresas que trabajen y que puedan hacer competencia. Y esto es la reflexión de ellos. Después dicen, promover una mayor competencia. Ya lo dije anteriormente. Eso es lo que corresponde. Y tercero, fomentar el empleo y el capital humano. ¿Qué les parecen estas cifras? O sea, Pastor Leonel, hay cosas que realmente son indesmentibles, que son las cifras. Podemos hablar de manera de pensar y todo, pero cuando los números se aterrizan, como en este caso, ya no hay, uno no puede decir, ¿sabes qué? Estamos mal, hay pobreza, como una persona me dijo que había un 70% de pobreza en Chile. O sea, perdón, aquí hay gente, lamentablemente, que se cree cualquier cosa y no va a las fuentes oficiales. Entonces, por Facebook también hay mucha información falsa. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir es que aquí estamos en algo que usted dice que es muy importante. Estamos en un pie hacia el desarrollo, pero con un pie en el subdesarrollo. Pero estamos aquí donde se abre la curva. O sea, o nos vamos contra el barranco y hasta ahí nomás llegamos y se estancó, ¿cierto?, nuestro sueño de ser un país desarrollado, o damos la vuelta. O sea, es tan importante este proceso, ¿cierto?, que es el plebiscito de votar rechazo directamente, que de verdad que toda persona tiene que entender esto. Tiene que darse cuenta que, por ejemplo, antes muchos no tenían acceso al estudio. Nuestros padres, por ejemplo, hasta octavo básico, segundo medio o cuarto medio. La mayoría de la gente hoy tiene personas que están en la universidad, pero ¿producto de qué? De las garantías que da la Constitución, el derecho a la educación. Podemos discutir cómo se accede en cuanto al financiamiento, a la deuda, perfecto, pero están las posibilidades para poder salir de la pobreza si la mejor política pública es el estudio. Usted con estudio puede generar mejores ingresos, mejores oportunidades, etcétera. Entonces, estamos en un momento trascendental en nuestra historia. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Y segundo, ser responsables con nuestro país. Nuestra nación necesita que nosotros tomemos una decisión para cuidar nuestras próximas generaciones. Si esto no va a ser ahora, van a ser en los próximos años. Venezuela se demoró 20 años en llegar a donde está. Hoy, 20 años, las malas decisiones que tomaron en 20 años, hoy están las repercusiones. Quisiera saludar a nuestros amigos, hermanos que nos siguen, ¿cierto? Misael Erazo dice, hola, bendiciones. Luis Quilobrán también dice, bendiciones a todos y unirnos. Claudia Klenner, ¿cierto? Nuestra querida pastora dice, Dios les bendiga, buenísima enseñanza. Luis Quilobrán dice, escuchando en familia. Qué bonito aquello. Eli Hernández Donoso, Dios les bendiga, buen programa. Misael Erazo dice, en Chile falta educación cívica. Correcto. La gente habla lo que escucha, las frases populistas, frases para la galería. Gabriel Pineda también nos está viendo. Después Misael dice también, el socialismo y comunismo solo empobrecen los países. Destruyeron Venezuela y ahora lo están haciendo con Argentina. Dios tenga misericordia de Chile y gane el rechazo por lejos. Ismael Ortega también dice, bendiciones, aquí informándonos. Saludos también para Ismael. Rodolfo, si nos quieres contar algo ya para poder estar finalizando, que nos toma el tiempo, ¿cierto? Pasa muy rápido el programa. Sí, bueno, recuerden que a partir de los años 85, bueno, y 90, 95, Chile crecía a un porcentaje muy altísimo, ¿no es cierto? Tanto que en el mundo se hablaba del milagro chileno. El milagro chileno. Y esas cifras que daba Leonel son todas reales. Ahora sabemos que la pandemia
ha golpeado fuerte, la economía del país ha tenido que endeudar un poco, pero todavía tenemos bonos soberanos por allá en Estados Unidos, que es conveniente que estén ahí. Algunos dicen, ¿por qué no gastamos esa plata mejor para solucionar problemas? Es que es más conveniente que estén ahí, digamos, que estar... que endeudarse pagamos tanto y con la plata depositada ahí ganamos tanto. Bueno, ustedes aludieron varias veces, digamos, al proceso venezolano. Leí el otro día nomás un informe que ahora el Venezuela ha descendido tanto en su desarrollo que es más pobre que Haití. ¿eh? Es más pobre que Haití. Es decir, cuando nosotros le decíamos a la gente en su momento que votara pensando en Chile, que miraran Venezuela, bueno, ahora Venezuela es más pobre que Haití. Es más pobre que Haití. ¿No es cierto? Así que estas cifras ojalá nos hagan reflexionar. Chile tiene un contexto jurídico, un contexto económico que le permite desarrollarse. Y si se eliminan algunas trabas, se resuelven algunos problemas, yo creo que es posible que nosotros crezcamos. Nosotros estamos muy cerca de ser un país desarrollado, estar a la altura de Portugal, a la altura de España, ¿no es cierto? No a la altura de los países nórdicos, por supuesto, por cierto, pero nosotros podríamos llegar a estar en un buen lugar en cuanto al desarrollo, así que votemos rechazo, amigos, claramente, ese es el consejo, votemos rechazo para que podamos seguir creciendo, seguir desarrollando. Sí, se necesita que la gente tome conciencia, eso es lo más importante, que la gente participe, que esta votación, ¿cierto?, sea la más representativa posible. Así que, de verdad, yo lo que quiero decir es que esta pandemia se pudo afrontar, yo creo, de una buena forma. Podemos tener muchas vistas, pero gente pudo tener acceso a créditos, bonos, ingresos especiales de emergencia, cosa que en otros países yo no vi por lo menos. Entonces, el modelo económico de Chile permitió también que muchas personas, además el 10% también se pudo sacar. Entonces, la gente tenía su dinero en 2-4 días. Entonces, el modelo económico de Chile ha permitido que esta pandemia la hayamos podido enfrentar de mejor forma. Entonces, no es lo que nos dice la gente de que Chile está mal, de que hay un 70% de pobreza. Acá están las cifras, un 8% de pobreza. Esta Constitución nos ha permitido desarrollarnos, poder tener para nuestros insumos básicos, para poder tener mejor calidad de vida, para poder ingresar a la OECD. No cualquier país ingresa a la OECD y Chile está dentro de esos países. Países que son modelos para otros en cuanto a desarrollo, a bienestar económico. Entonces, se necesita que la gente, primero, no se crea todo lo que le digan y segundo, se informe de la manera correcta. Leonel, Pastor Leonel, gracias por acompañarnos. Últimas palabras ya para poder finalizar. Mira, bueno, darle las gracias a ustedes. Un gusto, Rodolfo, de poder conocerle también. La he estado escuchando en los programas anteriores y me es muy grato intercambiar opiniones con ustedes y también decirle a todos los hermanos que nos están viendo y los amigos que están en sintonía, sí, que realmente hay que ir a votar cuando el 25 de octubre. Sí tenemos que ir a votar como pueblo cristiano, pueblo evangélico, pero tenemos que votar informados. Nosotros no podemos desacreditar a las personas que van por el apruebo. Yo, en lo personal, voy a votar rechazo. Creo que es fundamental que nosotros los pastores también eduquemos al pueblo cristiano en lo que es lo cívico. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido es aquello, no involucrarnos. Ahora, esto no significa que nos vamos a meter en la política, absolutamente no. Claro. Mire, yo estaba orando antes del programa porque no quería cometer ningún error, porque yo les digo sinceramente, puede que algunos piensen diferente de lo que pienso yo, pero con el respeto que nos merecemos como hijos del Señor, lo siguiente: yo no soy ni de derecha ni izquierda. ¿Por qué? Porque tengo una concepción bíblica diferente. ¿Me entiendes? A mí lo que me mueve es la palabra de Dios, pero eso no quita, por eso que leí la palabra del Señor al principio, que el Señor mismo nos dijo: no los quites del mundo, sino que guárdalos del mal. Pero eso significa que yo, como siervo del Señor, tengo que educar a la congregación también en lo cívico y decirle qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Imagínense, yo estuve estudiando toda la tarde, estuve estudiando el día de ayer con cifras, con todo, buscando por un lado y por otro.
pero no todas las personas se van a dar el tiempo para eso. Y tal como usted decía, hermano Freddy, algunos vienen y toman cualquier información y dicen 70%. Eso es un error. No existe un 70% de pobreza en Chile en estos minutos. Así que agradezco a Dios esta oportunidad, Rodolfo, de conocerle. Un placer poder escucharle, ¿cierto? Y muy agradado de poder estar con usted, Freddy. Gracias, Pastor Leonel. Lo dejamos invitados para un próximo capítulo con más información, así que hay que seguir, como se dice, investigando, ¿cierto? Rodolfo, cuéntenos, ya para poder finalizar. Sí, decir muy rápido, sí. Yo dije algo muy severo al principio del programa, de que si gana el apruebo y se hace una nueva constitución, el Espíritu Santo sería expulsado del país, y yo me comprometo, Dios mediante, con la ayuda del Señor, a explicarlo en la próxima oportunidad, que podría ser, ¿no es cierto?, este martes. El martes exactamente, el martes 15 en el programa. Perfecto. Bueno, recordarle a nuestros amigos, ¿cierto? Conversando la Constitución, el artículo 5, lea por favor el artículo 5 y se va a dar cuenta que usted tiene derecho al sufragio. A esto tan importante que es a la elección popular. Usted tiene el voto en sus manos para poder escoger a quien a usted lo representa. Artículo 5. Quisiera saludar ya para finalizar, ¿cierto? Elke Martel dice que el Señor les bendiga, excelente información y programa. Humberto dice, gracias damos al Señor por este tipo de programas. Debemos votar informados. Bendiciones a cada uno. Dice, no podemos restarnos a votar, seamos responsables. Nuestro querido amigo Humberto. Cristian Garete dice, muchas gracias acá en familia. Dios le bendiga, Pastor Cristian, un abrazo para usted también. Senda del Mar dice a votar #rechazo. Dice Cristian Gárate, excelente espacio, muy buena información. Claudia Klenner dice, por favor, todos a votar, no se reste, es clave, todos por rechazo. Senda del Mar también dice rechazo, ¿cierto? Dice Francisca Olmedo, así es. Aplicamos la fe y las obras. Francisco Olmedo, rechazo. Elia Hernández dice rechazo, definitivo. Dios nos ayude. Senda del Mar, vamos a votar rechazo. Y la última dice Misael Erazo, recalcar que es fundamental ganar en el plebiscito de entrada, ya que si se redacta una nueva constitución, Dios nos libre, la izquierda tratará de no llegar acuerdo en los 2/3. Eso es muy importante, el tema del acuerdo en los 2/3. Si no, pasamos a leyes simples, quórum 50+1. O sea, va a salir algo que no va a tener ninguna dirección. Y los temas importantes se tratarán de sacar por ley simple, como nuestro amigo nos dice, ya que ellos tienen mayoría en el Congreso, pero confiamos en Dios que ganaremos. Así es, pues. Así es, dice Senda del Mar. Gracias por el programa. Y Geraldi Suárez dice, leer en detalle la Constitución me ayudó mucho. Lo que la gente pide ya está escrito. A leer e informarse. Eso es muy importante lo que dice Jerry. Lea, infórmese, estudie. ¿Para qué? Para que no le vengan, como se dice, con cuentos, no le mientan. Humberto, rechazo. Viviana Vergara, exacto. Bien, queridos amigos, una vez más agradezco a Dios por este programa, por este espacio que Él nos da y muchas bendiciones para todos los que nos han acompañado, Pastor Leonel. Muchas gracias por estar con nosotros. Una bendición tenerlo junto a nosotros en este programa. Rodolfo, querido amigo, Dios te bendiga también y nos vemos el martes a las 20 horas en Conversando la Constitución.